Vale, bien. Entonces, bueno, que habíamos visto la clase pasada, ¿cierto? Estuvimos hablando de un concepto muy, muy importante de los ADCs, que es justamente lo que se conoce como la resolución, ¿sí? Que es justamente ese mínimo valor en la entrada que genera un cambio de la palabra compuesta de bits, ¿cierto? Compuesta digital, de bits, sí, la palabra digital a la salida, ¿sí? Es como la forma en cómo se define el, el, la resolución, ¿vale? Bien, ok. Entonces, bueno, habíamos comentado eso. La expresión para la resolución es el rango, ¿cierto? Digamos, de entrada sobre 2 a la n menos uno. Ese sería el rango de entrada, ¿vale? Bien, les comenté que una de las características principales, ¿cierto? O más bien cualidades del ADC es la granularidad. ¿A qué me refiero con eso? A que si yo estoy muestreando, ¿cierto? Muestreando primero, después cuantifico los niveles y después codifico los niveles, ¿sí? Voy a tener una señal, digamos, eh, bueno, va a tener la conversión de una señal análoga, ¿cierto? A, eh, a la representación en bits, ¿sí? Y nos dábamos cuenta, pues, que a medida que aumentábamos la resolución, es decir, a medida que aumentábamos la granularidad de los dispositivos, ¿cierto? Podíamos tener una mejor, eh, digamos, salida de los bits, ¿sí? Mucho más real frente a la señal análoga que se tiene, ¿sí? Aquí, digamos, les presenté, ¿cierto? Un concepto bastante importante que justamente es el error de cuantización y el error máximo de cuantización. ¿A qué me refiero con eso? A que, digamos, entre esos niveles de cuantificación definidos, ¿cierto? Existe la posibilidad de, digamos, de que el ADC no sepa a qué rango, ¿cierto? Pertenece un dato o no. Entonces, para eso, pues, digamos que los ADCs trabajan con lo que se conoce como el error de cuantización y llegamos a la conclusión de que el error de cuantización máximo de una ADC es de más o menos 0.5 el LSB, el Low Significant Bit, el bit más menos significativo, ¿cierto? Que es lo mismo que la resolución. Entonces, para este caso, sí, digamos, el punto muestreado se encuentra entre estos dos, en esta franja amarilla, ¿sí? Va a pertenecer a la palabra o va a estar asociado más bien a la palabra digital 001. ¿Listo? Importante. Vale. Hicimos un par de ejercicios, ¿cierto? Importante tener en cuenta las décimas, ¿cierto? Porque la salida puede cambiar de valor o no, ¿no? Entonces es muy importante poder, eh, digamos, tener en cuenta la mayor cantidad de, de decimales, ¿cierto? Para, digamos, tener un valor mucho más acertado, ¿no? Una conversión del valor mucho más acertada. Listo. Bueno, comenzamos a trabajar, ¿cierto? O más bien les presenté, ¿cierto? Algunas características del ADC, eh, que son las características asociadas a especificaciones estáticas de este, ¿cierto? Entonces hablábamos del error de cuantificación, perdón, de cuantización, ¿sí? Y nos dábamos cuenta que ese error, pues, tenía esta forma de onda y, digamos, su valor, como ya lo habíamos comentado, ¿cierto? Y pues ya lo habíamos deducido, variaba entre menos 0.5 LSB y más 0.5 LSB. ¿Listo? Siempre comparándola con respecto a una función de transferencia ideal, que es la que pasa por los puntos medios de los escalones, ¿cierto? De los escalones horizontales, ¿sí? Que son justamente como se encuentra aquí en azul, ¿vale? Y otra característica que vimos fue el error del offset, ¿sí? Que es justamente qué tan desviado en el eje X, ¿sí? En digamos, para la primera palabra, ¿cierto? Para el primer intervalo,
¿Sí? ¿Qué tan desviado es ese offset? Bueno, qué tan desviado está la función real de la función de transferencia, y eso es lo que se conoce como el error de offset, ¿sí? Vale, ok. Entonces creo que hemos llegado hasta este punto. Me coloco el background otra vez y continuemos con las características o especificaciones estáticas del ADC, a menos que haya alguno de ustedes que tenga alguna duda o pregunta que quieran realizar. No, no hay duda. Bueno, no hay dudas ni preguntas. Vale. Entonces nos habíamos quedado aquí en el error del offset, ¿sí? Les había presentado qué era. Y pues este error de offset puede ser positivo o negativo dependiendo si la esperada transición se da antes o después, ¿cierto? Es decir, si esta transición se da antes, perdón, se da después de, digamos, el punto de inicio de la función de transferencia ideal, o se da antes, ¿no? Se podría dar acá también, ¿cierto? La gráfica negra. Entonces, pues como les comenté, ese error puede ser tanto positivo como negativo. Lo bueno es que este es un error que se puede eliminar a partir de la calibración. Digamos que ya hay métodos de calibración que permiten eliminar, ¿cierto?, este error de offset, como también se puede eliminar en el amplificador operacional, por ejemplo, o en el diferencial que ustedes ya conocieron en diseño, perdón, en fundamentos, ¿sí? Entonces, bueno, digamos que se puede eliminar. Hay otra característica, otra especificación, el error de escala, ¿cierto? Y es ese error máximo entre, digamos, la función de transferencia ideal, ¿cierto? Y la función de transferencia medida, ¿sí? La medida, la que yo mido para caracterizar el ADC. Entonces, esa es otra especificación del ADC, qué tan alejado estoy de la función ideal, ¿cierto? Vale, continuemos. Un error de ganancia, creo que pues este es bastante entendible, ¿sí? Se tiene la función de transferencia ideal, que es esta verde acá, ¿sí? Y se tiene la actual, ¿cierto? Que es la que yo medí. Y si ustedes se dan cuenta, el verdadero error, ¿cierto? O el verdadero error de ganancia se da cuando yo le hago un shift, ¿cierto? Muevo la gráfica actual para que corte justamente en el eje, en el punto 00, ¿cierto? Y así, digamos, poder obtener el máximo error de ganancia, ¿sí? Que es justamente el que se muestra entre la señal, la función de transferencia ideal, ¿cierto? Que es esta verde, y la función de transferencia, digamos, del rosado más fuerte, ¿sí? Que es esta acá. Y esto es lo que se conoce como el error de ganancia. ¿Listo? Entonces vean que aquí les estoy pasando varias especificaciones y todo está relacionado a la función de transferencia actual comparada con la función de transferencia ideal. ¿Listo? Vale. Aquí hay otro dato muy importante, más bien otra especificación demasiado importante, que es el error de monotonicidad. ¿Alguien sabe qué es la monotonicidad? Profe, pues si yo lo excito con un tono, que a la salida tienda a haber un tono también. O ¿Cómo así? sea, No lo entendí. ¿Puedes desarrollar un poco más, por favor? si yo, por ejemplo, pensándolo en términos de frecuencia, si yo excito con un seno, pues va a tener un delta en un punto específico del espectro. Entonces, lo ideal en una DC sería que a la salida, si analizáramos esa señal del espectro de esa señal, se tuviera también ese delta. Pero pues obviamente como hay error de cuantización va a haber un ruido. Pero adicionalmente a eso, si hay este tipo de errores que estamos mostrando, pues Sí. ahí ya no va a haber no linealidades, lo que va a introducir pues error de monotonicidad. O sea, va a introducir otros tonos, va a haber otros picos debido a ese error.
Vale, listo. Digamos que usted tiene la definición relacionada con tonos, ¿sí? Yo les voy a dar una definición tal vez un poco más sencilla, que es que, oiga, si yo en mi entrada estoy aumentando, digamos, tengo una entrada que es creciente, ¿cierto? Entonces mi salida también va a ser creciente. Si mi señal a la entrada es decreciente, mi señal a la salida también es decreciente. ¿Sí? Siempre va a ser decreciente. ¿Cuál es el problema aquí? Que nos damos cuenta que en algún momento, ¿cierto? Hay un código, no, se pierde ese comportamiento creciente si yo voy de izquierda a derecha, ¿cierto? Porque la idea es que después de este punto, el, la función de transferencia siguiera creciendo. Y lo que nos damos cuenta es que baja. Entonces eso es lo que se conoce como un error o bueno, como una no monotonicidad. El hecho de que haya un cambio eh, opuesto, ¿cierto?, al cambio esperado que yo estaba buscando, ¿sí? Nuevamente, si yo tengo una señal análoga y mi señal análoga a la entrada está tomando valores positivos cada vez más, valores positivos grandes cada vez más, ¿cierto? Entonces esperaría que a la salida también tuviese el mismo comportamiento. Y pues nuevamente, si la señal analógica ahora toma valores negativos o va disminuyendo su valor, más bien, ¿cierto? No tienen que ser necesariamente negativos, simplemente va disminuyendo su valor, ¿sí? Entonces se esperaría el mismo comportamiento a la salida. Aquí, ese es el problema de que no hay monotonicidad, ¿sí? No hay un comportamiento esperado eh, basado en si la entrada va subiendo si la entrada va aumentando su valor o va disminuyéndolo. ¿Listo? Entonces eso es muy importante. ¿Por qué? Porque digamos en una ADC que tenga una máquina de estados, ¿cierto? La máquina de estados se puede perder, puede quedarse entre estos dos valores, ¿cierto? Y puede hacer una conversión errada, ¿vale? Entonces, digamos que eso se da más que todo en sistemas automatizados o pues que, digamos, están compuestos o poseen una máquina de estados, ¿sí? Que va a hacer la respectiva conversión y por lo tanto, pues se pueden generar estos inconvenientes y puede al final, pues, dar un valor errado. ¿Listo? Vale, entonces eso es lo que se conoce también como error de monotonicidad. Bien. Eh, ah, listo. Ok, ahora hablemos un poco de linealidad, que fue justamente uno de los comentarios que hizo Hansel, ¿sí? Que ya estaba diciendo que debido a estos errores comenzaban a aparecer no linealidades y esa linealidad también se puede caracterizar a partir de las siguientes dos especificaciones. El DNL, que es el Differential Non-Linearity, o el DLE, que es Differential Linearity Error, ¿sí? Que describen exactamente lo mismo que es el error en el tamaño del paso, ¿vale? Ya les voy a mostrar exactamente a qué nos referimos, ¿sí? Y es la diferencia entre el ancho del código de entrada actual y el ideal, ¿listo? Entonces, y existe otra métrica, ¿cierto?, para medir la linealidad de mi ADC, que es el INL, que es el Integral Non-Linearity, o ILE, Integral Linearity Error, y describen lo mismo que es la máxima desviación de la función de transferencia, ¿vale? Bien, entonces, ¿qué es el DNL o el DLE? Lo pueden encontrar, digamos, de las dos maneras en la literatura. Entonces, aquí les traigo, digamos, el caso de una ADC de 3 bits y, bueno, sabemos que la resolución pues, va a ser el rango, ¿cierto? Sobre, bueno, con un VREF de 2 voltios, es decir, 2 sobre 2 a la 3 menos 1, ¿sí? Y entonces cada paso de entrada debería ser de un séptimo del rango total, ¿vale? ¿A dónde quiero llegar con todo esto? Y es que si ustedes se dan cuenta, pues va a haber, digamos, debido a no linealidades del ADC, ¿sí? A comportamientos indeseados, puede que el paso que yo mido, o el paso actual, como se encuentra aquí en rosado, sea un paso, digamos, que digamos, el ancho de ese paso sea más grande que el ancho del paso ideal o menor que el ancho del paso ideal. Es decir, por ejemplo aquí, si comparamos esta parte de acá, ¿cierto? ¿Qué tenemos? Tenemos la función de transferencia ideal, ¿cierto? Y nos damos cuenta que la transición de la salida 001 a la salida 010 se da un poco después
para el caso en donde yo estoy midiendo, ¿cierto? Para el caso rosado, que es justamente este de acá. Entonces lo que nos damos cuenta es que aquí, y digamos que eso, digamos la unidad del DNL o del DLE es justamente el LSB, ¿no? Entonces lo que nos damos cuenta es que para este caso, el DNL es de más 0.2. Quiere decir que el, el ancho del escalón actual, ¿cierto? Del escalón medido es 0.2 veces el LSB más grande, ¿cierto? Que es la función ideal, ¿vale? Que es la que está en azul. ¿Sí? Entonces, vean que, digamos, esta diferencia acá está asociada a un error de 0.2 LSB. Por lo tanto, ¿cierto? Pues digamos que ya nos estamos alejando de la función de transferencia ideal y podemos ver que mejor dicho, si existe la posibilidad, ¿cierto? Que si se van acumulando los DNLs, en algún momento se pueda perder, como se observa aquí, una transición. Vean que aquí transicionamos digamos, de 0,1,1 y transicionamos en la gráfica actual a 1,0,1. ¿Sí? Como se observa aquí. ¿A dónde quiero llegar con todo esto? A que, si ustedes se dan cuenta, ¿sí? Y eso ustedes lo pueden, digamos, verificar en casa, el DNL se va acumulando a medida que yo voy aumentando el valor de entrada, ¿cierto? Para obtener un valor de salida. Entonces, para el primer valor, teníamos un DNL de 0.2. Para el segundo valor, o para el segundo piso, ¿cierto? Tenemos un DNL de 0. Es decir, que el ancho digamos, del escalón de la función de transferencia ideal es igual al ancho del escalón de la función medida, ¿sí? Entonces ahí no hay ningún problema. Pero, digamos, en el siguiente escalón, ¿cierto? Ya tengo un LSB adicional de 0.3. Quiere decir que esta porción de acá es 0.3 veces más grande que digamos, el paso esperado, ¿cierto? Por lo tanto, tengo un LSB de más 0.5 acumulado. Y debido a eso, debido a ese más 0.5 acumulado, ¿por qué? Pues porque yo puedo tener, déjenme digamos que ese más 0.5 acumulado o menos 0.5 acumulado, ¿cierto? Aquí tengo menos 0.5, por ejemplo, acumulado de DNL y aquí tengo más 0.5 acumulado de DNL. Entonces, si digamos, mi DNL acumulado en algún momento de la gráfica digamos, es menor o igual, DNL, ¿cierto? Creo que DNL es menor o igual al valor absoluto de 0.5 LSB, ¿sí? Entonces, en realidad es menor estricto. Un momento, que estoy aquí con un problema. Vale, menor estricto, ¿cierto? A 0.5 LSB no voy a tener problemas de pérdida de código, ¿sí? Digamos que eso es... ¿Por qué más o menos 0.5? Pues porque yo sé que el escalón mide un LSB, ¿cierto? Entonces, si yo comienzo a acumular, ¿vale? Entonces, el LSB acumulado si es mayor a 0. Si es mayor o igual a 0.5, pues ya va a ser parte del siguiente código y no del código esperado, como ocurre aquí, y por lo tanto se va a perder el código, la salida digital 100, ¿sí? Entonces, esa es otra característica de los ADCs, ¿sí? De las especificaciones de los ADCs, ¿vale? Bien, entonces, importante, el DNL, ¿cierto?
am, digamos, no puede ser mayor a más o menos 0.5 porque si no, pues va a generar una pérdida de información. Entonces, ¿eso cómo se ve? Entonces, déjenme y vuelvo a hacer la gráfica aquí, ¿vale? Pues ya la vimos en una gráfica, pero pues digamos que siempre es bueno repasar, ¿cierto? O pues ver. Profe, y una pregunta, Sí, ¿eso cómo se mide o eso ya viene dentro de las especificaciones de la ADC? ya viene dentro de las especificaciones, dentro de las especificaciones de la ADC, pero siempre es bueno, ¿cierto? En una primera instancia, que pues caracterizar el ADC. A mí me lo entregan y lo primero que debo hacer, como ustedes se dan cuenta, es caracterizar las especificaciones que hasta ahora hemos visto, ¿cierto? Que son las especificaciones estáticas, ¿sí? Que fue justamente todo lo que les mencioné. Porque claramente, pues eso me va a generar unos errores en mis mediciones. Y si yo quiero reportar mis mediciones, pues debo tener en cuenta estos errores, ¿cierto? Y restarlos al final para, o mencionarlos al final, ¿cierto? Para ver justamente, pues para reportar, digamos, de manera correcta los resultados. ¿Listo? Entonces, ¿queda claro, Juan David? Sí, señor. Sí, vale, listo. Ok. Entonces, bueno, tenemos aquí nuestra función de transferencia, nuevamente salida digital contra salida análoga, ¿vale? Y recordemos que, pues, nosotros comenzamos digamos, la comparación siempre contra una función de transferencia ideal, ¿cierto? Que es justamente la que pasa por eh, digamos, por las mitades de los escalones, ¿vale? Entonces, como les decía, en verde tenemos la función de transferencia ideal, ¿vale? Y si quieren, déjenme complementar aquí la información relacionada al error del DNL o de, ¿cómo es que es el DLE? Creo que es, sí, DLE, ¿vale? Yo usualmente lo encuentro más como DNL, ¿vale? Pero pues también se puede encontrar en la literatura así. ¿Listo? Bien, ok. Entonces, como les dije, ¿cierto? Puede existir un error, digamos, en el paso que puede llevar a pérdidas de información, ¿cierto? Am, bien, así, ¿cierto? Entonces, lo que les decía es que, digamos, esta diferencia que encontramos acá es lo que se conoce como el DNL, ¿sí? Entonces, supongamos que aquí tenemos una diferencia de 0.2 LSB, por decir algo, ¿no? Aquí tenemos una de 0 LSB, ¿cierto? Una diferencia, un DNL y así, 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 así por delante, ¿vale? Entonces, ¿a dónde quiero llegar con todo esto? A que, eh, digamos, yo puedo transformar esa información a datos de esta manera para poderlo visualizar mucho mejor, ¿sí? Y es decir, digamos, el DNL del késimo escalón, que lo puedo mencionar como 0.2 LSB, por ejemplo, el DNL del késimo más 1 escalón a 0.2 LSB, ¿cierto? El DNL del késimo más 2 nivel, ¿cierto? Digamos que es 0 LSB. El DNL, no sé, del késimo más 3 puede ser negativo también, puede dar negativo 0.1 LSB, por decir algo, ¿cierto? El DNL, ¿sí? Entonces ahí cuánto vamos, vamos 0.3, ¿no? De acumulado. De K más 4, ¿cierto? Puede ser 0.3 LSB, por ejemplo, y ahí ya tendríamos un problema, ¿cierto? Porque justo en este momento el DNL acumulado, ¿cierto? Va a ser mayor a 0.5 LSB. Y entonces a la salida
vamos a tener un salto abrupto de un nivel a otro, porque justamente, digamos, el DNL acumulado, perdón, bueno, el valor, ¿cierto? No va a tender hacia el escalón esperado, sino hacia el siguiente. ¿Listo? Entonces podría haber una transición de esta manera, ¿vale? Y eso claramente, pues como les comenté, se puede reflejar digamos, en valores a la salida, ¿cierto? En valores binarios o en una cadena binaria, ¿cierto? Digamos, errada, ¿no? O faltante. ¿Listo? Entonces, eso es lo que se conoce como el error de DNL. Vale, bien, ok. El INL es que es esa desviación, como les dije antes, ¿cierto? Ah, bueno, se me olvidó mencionar, ¿cierto? ¿Cuál es la expresión que usualmente se usa para el DNL? Es esta de acá. Y es que el DNL, ¿cierto? Eh, el DNL es igual a el ancho, ¿cierto? Del código K, bueno, esperen y cambio la K, menos uno, bueno, menos un LSB, ¿cierto? Sobre un LSB. Entonces, digamos que de esta manera es que se calcula el DNL, ¿vale? Siempre comparándolo con respecto a un LSB, que es el ancho de la función digamos, de los escalones, ¿cierto? De la función de transferencia ideal. Bien, continuemos con otra característica, el INL o el ILE, ¿cierto? Como ustedes se dan cuenta, existe una diferencia en el eje X máxima, ¿cierto? Entre la función de transferencia ideal y la función de transferencia medida. Y esa diferencia en el eje X máxima, como se observa aquí, es de 0.6. Siempre la referencia es con respecto al LSB, ¿cierto? Va a haber un máximo error. Y justamente el INL es lo que se llama bueno, el INL va a ser igual a 0.6 LSB, ¿vale? Entonces es justamente ese máximo error en LSBs, ¿cierto? En Low Significant Bits, entre la función de transferencia actual y la función de transferencia medida. Vale, ok. Bien, hasta aquí digamos que terminé con las especificaciones estáticas del ADC. Ahora voy a presentar las especificaciones dinámicas, ¿cierto? Cuando, digamos, el ADC está funcionando y digamos, está haciendo transiciones entre los niveles, pero me gustaría saber si hay dudas o preguntas por parte de ustedes hasta este punto. Profe, cuando se identifican esos errores, Sí, ¿cómo se solucionan o qué alternativa hay para pues, que no se vea tan afectado la información y eso? vale, listo. A ver, pues antes que nada hay que ver las arquitecturas, ¿cierto? Las arquitecturas las tengo más adelante. Ya ahorita después de las especificaciones dinámicas vamos a hablar de las arquitecturas. Pero eso es a punta de calibración. Sí, oiga, no sé, tal amplificador, ¿cierto? En una cadena tiene un offset de tanto y eso está generando, por ejemplo, un TNL mayor a 0.5, por decir algo. Ok, entonces voy al amplificador, ¿cierto? Modifico o compenso el offset, por ejemplo, que puede ser un problema, ¿sí? De ese amplificador, lo compenso con técnicas que conozco, ¿sí? Y a partir de ahí, pues se van a ver reducidos esos errores de DNL y de ILE. Esto es, por ejemplo, Pero, sí, pero creo que la pregunta también iba más en términos de a nivel de usuario de un circuito integrado. O sea, yo compro una DC y tiene uno de ok. estos errores. Ujú. ¿Qué podría ser? Ok, vale, listo. Esa es otra pregunta. Bueno, como sabemos, lo primero que hay que hacer es caracterizar el circuito integrado, ¿cierto? Se caracteriza el integrado, se identifica en el DNL, el INL, eh, digamos, y se comparan el valor obtenido contra el valor del datasheet, ¿cierto?
A veces por variación de procesos puede ser mejor o puede ser peor ese INL o DNL. Entonces, ahí, digamos, si en el datasheet no tenemos unos pines, ¿cierto? Que permitan justamente compensar o calibrar más bien estos errores. Entonces ahí verdaderamente lo que hay que hacer es convivir con el DNL, convivir con el INL y basado en la aplicación que yo estoy realizando, ¿cierto? Basado en la entrada que estoy haciendo, mirar a ver si ese DNL o ese INL van a impactar de manera negativa mi funcionamiento, ¿cierto? Es decir, va a haber pérdida de información o si puedo convivir con ellos. Si sí puedo convivir con ellos, listo, bien, continúo con ese ADC. Si no, me toca buscar un ADC que tenga unas especificaciones mejores. ¿Listo, Hansel y Juan David? Sí, señor. Sí, Hansel. Sí, señor, sí, Sí, señor. vale. Digamos, eso es algo que ya es intrínseco, ya es propio del sistema, ¿sí? Entonces me toca convivir con él. Entonces, dependiendo de la aplicación, pues debo saber si sí o no me sirve ese ADC. Digamos que hace parte del diseñador del sistema. Profe, ¿Vale? Sí. Profe, una cosita, pero alguna de esas características se pueden, digamos, compensar en una etapa diferente, ¿no? Por ejemplo, el offset sí se puede, digamos, compensar fuera de la DC, ¿no? Se podría, sí, digamos que hay técnicas, yo, digamos, no me especializo mucho en eso, podríamos, digamos, utilizar dos ADCs iguales, ¿cierto? Y a través de realimentación o de comparación puedo eliminar ese offset, ¿cierto? Para que la salida final, digamos, sea lo más, no va a tener un offset igual a cero, ¿cierto? Porque justamente entre esos dos ADCs también va a haber una diferencia, ¿sí? Pero pues claramente va a haber una reducción del offset, ¿sí? No conozco, sí que técnicas, porque no he trabajado con eso, qué técnicas de error de offset pueden haber, ¿sí? Para los ADCs, voy a investigar a ver qué encuentro, ¿cierto? Pero pues yo sé que, digamos, hay ADCs que ya traen, digamos, pines de compensación o también hay unos circuitos externos, como muy bien dice Marley, ¿cierto? Que pueden ayudar a la compensación de esto. ¿Vale? profe, el error de Sí. ganancia también se podría El error de solucionar con un ganancia amplificador antes, ahí como para regular la ganancia a la entrada. es que el problema del error de ganancia se da internamente, se da con los transistores internos. Puede haber un mismatch de los transistores internos, por ejemplo. Tengo, no sé, un error de ganancia que hace que la señal se multiplique por 1.5. Si yo divido la entrada Ah, en ok, 1.5, ya podría lo entendí. intentar trabajar con eso, ¿no? Claro, sí, en una etapa anterior podría compensar, ¿cierto? 1/1.5, una etapa anterior, ¿cierto? Podría ayudarme a compensar eso, ¿sí? Pero digamos, ya digamos, es dependiente de cada ADC, ¿cierto? Y pues como les dije, es necesario compensar, perdón, caracterizar al inicio, ¿cierto? Del ADC, digamos, no irme completamente ciego con la información que me pasa el datasheet, sino que pues hay una necesidad, ¿cierto? Hay una obligación por parte mía como ingeniero, ¿cierto? Para poder, digamos, realmente saber con qué elemento estoy trabajando. Sí, recordemos que también hay variaciones de temperatura, hay variaciones de BDD, sí, entonces todo eso también va a afectar estas características. ¿Queda claro, Hansel y Marley? Sí, de acuerdo. Sí, señor. Vale, listo. Listo, bien. Ok. Bueno, aquí la invitación, ¿cierto? Pues es, si van a trabajar con esto, usar, digamos, los invito a ustedes a que busquen, ¿cierto? Técnicas de compensación de offset y puede ser de ganancia y de otras cosas, ¿sí? Para deceso, ¿vale? Digamos que pues, el contenido de este curso no va tan allá, ¿sí? Pero pues es bueno para ustedes y pues, como yo no conozco, sí, digamos que también es mi obligación hacerlo, ¿vale? Entonces, pues también voy a mirar a ver qué puedo encontrar, tal vez para complementar este tema alguna vez o algo así. Bien, en fin, especificaciones dinámicas del ADC, ¿vale? El SNR, digamos que esto es bastante conocido, el SINAD, el ENOP y el THD, el Total Harmonic Distortion. Tal vez ustedes han trabajado con estos dos, ¿sí? Ya vamos a ver qué son el SINAD y el ENOP, ¿vale? Bien, entonces,
pues el SNR es algo bastante simple, ¿cierto? Es simplemente, bueno, es la razón, ¿cierto? Entre la amplitud de mi señal o la potencia de mi señal, ¿cierto? Con respecto eh, digamos, a la potencia o amplitud del ruido, ¿sí? Entonces, aquí tenemos la potencia, muy seguramente en decibeles, ¿sí? O en dBs, ahí depende de qué se está midiendo, ¿cierto? Pero va a estar en dBs, en dBs. Igualmente, pues aquí tenemos la comparación, perdón, la transformación a un 20 logaritmo d. Y a lo que quiero llegar es que se mide, ¿cierto? La diferencia entre la señal, la amplitud de la señal y el piso promedio del ruido, que es justamente este de acá, ¿sí? Y esto de aquí, esta diferencia aquí es lo que se conoce como el SNR, ¿vale? Es qué tan, digamos, qué tan distante está el pico de mi señal con respecto a el piso de ruido que está intrínsecamente en el ADC, ¿vale? Entonces, esa es una característica para mirar qué tan alejado, ¿cierto?, estoy del piso de ruido. ¿Por qué? Pues porque justamente si mi señal, ¿cierto? Uy, creo que este color no sirvió. Si mi señal, digamos, de interés es menor al piso de ruido, pues ahí claramente no voy a poder hacer una distinción entre lo que es el piso de ruido y la amplitud y, digamos, la señal, digamos, de entrada deseada, ¿sí? Entonces eso es muy importante, ¿cierto? Mirar justamente el SNR. Aquí, ¿qué tenemos? Aquí tenemos una gráfica en la que, digamos, tenemos una disminución, ¿cierto? De la amplitud de la señal de entrada, ¿cierto? Y nos damos cuenta que entre menor sea la amplitud de entrada, pues el SNR va a ser mucho menor, es decir que, digamos, el pico, ¿cierto? O la potencia asociada a la amplitud de la señal de entrada, pues cada vez se va acercando más al piso de ruido y para mí pues va a ser mucho más difícil poder diferenciar, digamos, la información. ¿Listo? Entonces, pues esta es otra característica estática, perdón, dinámica de los ADCs. ¿Vale? El SNR creo que lo conocían. Sí, aquí hay digamos, aquí hay unas expresiones, 1.5 por 2 a la 2 bits, si no estoy mal, y pues la transformación de eso a decibeles, ¿vale? Simplemente son expresiones, esto pues lo encuentran en la literatura de manera fácil y bueno, aquí digamos hay la expresión del SINAD, ¿sí? Que está más asociada a lo que son los diferentes componentes de ruido que pueden afectar a mi señal digamos, de entrada, ¿cierto? Entonces, ¿qué traduce el SINAD? ¿Sí? Entonces se conoce como el Signal to Noise and Distortion Radio, ¿no? Entonces, Signal to Noise and Distortion Radio, ¿sí? Digamos, en esta parte, pues, ¿qué tenemos? Tenemos el ruido cuantizado, ¿sí? Vean que está asociado al DNL y al ancho de banda. Tenemos el ruido del jitter del reloj, ¿sí? Que seguramente estamos controlando la ADC. El ruido analógico, ¿sí? Digamos, todos los componentes internos que pueden estar afectando eso. Y el THD, que es el Total Harmonic Distortion, la distorsión armónica total, ¿cierto? Que ya la vamos a ver más adelante. ¿Todos saben qué es el jitter? O digamos que el jitter actualmente pues es un componente bastante importante relacionado con el ruido y quiero saber si todos ustedes saben qué es el jitter o si hay alguien que no sepa. O si hay alguien que nos quiera... Sí. ¿Tú no sabes, Vani? Listo. Vale, bien. Entonces, ¿hay alguien de ustedes que nos quiera dar la definición de jitter? ¿Que conoce? Profe, pues yo lo que recuerdo es como una desviación pues lo que me acuerdo digitales es que trabajamos que era como una desviación del reloj, o sea, como, no sé cómo decirlo. Exactamente, con respecto a su valor esperado, Sí, señor. ¿cierto? Exactamente.
Eso es el jitter. Entonces, creo que lo mejor es hacer un dibujo, ¿cierto? Y entonces, pues, como sabemos, ¿cierto? Esperen y coloco un background así, para que me ayude. Entonces, usualmente, pues, ¿qué sabemos? Sabemos que la señal de reloj, ¿cierto? Una señal de reloj es de esta manera, ¿no? Tiene un tiempo de subida, un tiempo de bajada, un tiempo en el que se queda en un 1, un tiempo en el que se queda en un 0, ¿cierto? Y así por delante, ¿sí? Entonces, eso es lo que sabemos del jitter, ¿vale? Perdón, eso es lo que tenemos de una señal de reloj ideal, ¿vale? ¿Qué es el jitter? Y es que resulta que debido a variaciones de temperatura, a variaciones de proceso, a variaciones de alimentación, ¿sí? Digamos que en verde tenemos el reloj ideal, ¿sí? Y resulta que existe la posibilidad, ¿cierto? Que estas transiciones o estos momentos de transición no se den justamente en los momentos esperados. Entonces, digamos que los momentos esperados están representados, ¿cierto? Por esta gráfica verde, ¿vale? Ahora, ¿qué pasa? Lo que pasa es que, digamos, debido a eh, variaciones de proceso, perdón, variaciones de alimentación, variaciones de temperatura, esas transiciones se pueden dar antes, como en este caso, ¿cierto? O se pueden dar después. Entonces, sería esto, ¿no? Antes, ¿no? Y también se puede dar una transición después, debido a todas las variaciones de proceso, temperatura, ¿cierto? Que conocemos, que ya vimos, que ya vimos desde feedback, desde realimentación, ¿sí? Transición después, ¿vale? Y estas transiciones se pueden dar, digamos así. ¿Sí? Entonces, ¿qué puede pasar? Vean que, si ustedes observan, ¿sí? Hay una, hay una franja, ¿cierto? En la cual esa transición se puede dar, ¿sí? Entonces, el jitter justamente está asociado a esa franja. Es qué tan desviado, ¿cierto? ¿Sí? O cuál es la desviación máxima que puede existir entre la transición esperada y la transición actual, ¿vale? Digamos que eso es lo que se conoce como jitter, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que puede haber pérdida de información, puede haber información corrompida, ¿cierto? Si la transición se da antes o si se da después del valor esperado. Digamos que hoy en día las aplicaciones, eh, digamos, requieren que esta transición, ¿cierto? Se dé, digamos, en unos rangos esperados, ¿cierto? Para justamente evitar que haya pérdida de información. Entonces, lo que me dice el jitter es qué tanta desviación existe, cuál es la desviación máxima, ¿sí? De la transición ideal con respecto a la medida, ¿vale? Como les dije, pues esto puede ocasionar pérdidas de información o puede corromper la información que yo estoy transmitiendo. ¿Listo? Vani, ¿queda claro lo que es jitter? Sí, señor. Ya lo Sí, recuerdo. listo, bien. Vale, toca. Entonces, muchachos, el jitter, digamos, es algo que en los dispositivos de hoy en día, ¿cierto? Es bastante común encontrar, digamos, sus efectos negativos, ya que como sabemos, pues a medida que vamos avanzando tecnológicamente, ¿cierto? Las, digamos, las velocidades de datos, pues cada vez son menores, ¿cierto? Las frecuencias
de los datos cada vez son menores y por lo tanto, pues estos intervalos de subida y de bajada, ¿cierto? O estas transiciones se van a dar mucho más rápido, ¿sí? Mucho más rápido, necesitan que se den mucho más rápido. Entonces, puede haber una afectación de esto, ¿cierto? Digamos que cuando yo estoy aquí en los niveles, digamos, máximos o mínimos, máximo aquí un 1 lógico o un 0 lógico acá, no me importa tanto, ¿cierto? Porque yo sé que el valor de aquí es estable. Pero si, digamos, yo me paro acá en un tiempo, en este tiempo de acá, entonces 0, ¿cierto? Entonces yo sé que para la gráfica roja todavía estoy en un nivel 0. Para la gráfica verde, ¿cierto? Puedo decir que todavía sigo en un nivel 0, pero para la gráfica amarilla, ¿cierto? O naranja, bueno, amarilla más bien, ya estoy en un nivel 1. Entonces vean que esas transiciones en unos momentos indicados, pues pueden decirle, digamos, al circuito que está controlando, oiga, está en una transición, en un nivel bajo o estoy en un nivel alto, ¿sí? Entonces es importante convivir con esto y determinar justamente en la aplicación si el jitter dado de una DC me conviene o no, ¿vale? Digamos que todo eso es muy importante. Acá. Bien, entonces, como les dije, pues tienen en cuenta el ruido de cuantización, ¿cierto? Asociado al DNL, el ruido del jitter, del reloj, ¿sí? El ruido analógico y el THD, ¿vale? Aquí hay otra característica dinámica, que es el ENOP, ¿sí? El ENOP, pues es la medida de la relación señal-ruido, ¿cierto? Y la tasa de distorsión que compara una DC real con el ideal. ¿Vale? ¿Qué es el ENOP? Es simplemente el effective number of bits, es decir, el número de bits efectivo, ¿sí? Y digamos que también es otra característica. Entonces, a mayor ENOP significa que los niveles de tensión obtenidos en una conversión analógica a digital son más precisos. Puedo usar más bits efectivos, ¿cierto?, para hacer la transformación. Y es simplemente que el SINAD en dBs, ¿cierto?, que digamos es el ruido, menos 1.76, ¿sí?, que digamos hace parte, digamos, de los valores estándar del SNR sobre 6.02, ¿sí? Entonces vean que también está relacionado con el ruido. Importante, ¿cierto? Todas estas especificaciones o características dinámicas, ¿cierto?, están relacionadas con el ruido. Aquí simplemente pues es aplicar expresiones, pero es importante conocer a qué se refiere cada uno de estos pasos. Y por último, ¿cierto?, la distorsión armónica total, ¿sí? Entonces, ¿qué sabemos? Pues sabemos que digamos, está relacionado con lo que mencionaba Hansel de los tonos, ¿sí? Entonces yo sé que una señal senoidal pura, como la que tenemos acá, pues es una señal que únicamente va a tener un tono, ¿cierto? Un tono, y ese tono se va a dar exactamente en la frecuencia de la senoidal, ¿sí? Bien, por ejemplo, una señal cuadrada, yo sé que va a estar compuesta de un número infinito de tonos, ¿cierto? Usualmente la señal cuadrada se representa por, digamos, por varias senoidales, ¿no? Yo puedo construir una señal cuadrada a partir de varias senoidales y es por eso que aparecen, pues, un número importante de tonos, ¿sí? Y digamos que el ADC me puede generar tanto tonos pares como impares, y lo que es el THD es simplemente la medición de la potencia, ¿cierto?, del tono principal con respecto a la potencia de los armónicos, digamos, que están asociados a la distorsión. Simplemente una expresión, sí, es mirar, oiga, qué tanta potencia, ¿cierto?, de mi circuito existe en el tono principal con respecto a la potencia que en cierto modo podría decir que está asociada a la no linealidad del sistema, ¿sí? Es decir, potencia que no está asociada a mi
armónico principal, a mi tono ideal. Sí, entonces aquí se encuentra la expresión del THD. Como ustedes se dan cuenta, pues aquí tenemos, bueno, tensiones o pueden ser potencias, ¿cierto? Del segundo armónico, del tercero, hasta el enésimo armónico, eh, bueno, al cuadrado cada uno de esos términos sobre, digamos, la potencia del tono principal. Pregunta, ¿qué es mejor, un THD grande o un THD pequeño? Pequeño. Pequeño, ¿cierto? Pequeño, ¿por qué? Porque porque un THD pequeño me va a indicar que el numerador, ¿cierto? Es mucho más pequeño con respecto al denominador. Es decir, va a haber muchísima más potencia asociada al primer armónico que a los armónicos secundarios, ¿sí? O asociados a la distorsión armónica, ¿no? O asociados a la, sí, digamos los que no hacen parte del armónico primario, ¿vale? Entonces, importante el THD también. ¿Listo? Hasta aquí hay dudas o preguntas que ya voy a comenzar con y voy a presentar 2 o 3 arquitecturas comunes de ADCs. Quiero saber si hay alguna duda o pregunta o podemos seguir con las arquitecturas comunes, que yo creo que es lo que a ustedes más les interesa, ¿cierto? Justamente en parte por lo del proyecto y porque pues ya, digamos, vamos a la aplicación como tal. Vale, parece que no hay ni dudas ni preguntas, entonces hablemos un poco de los diferentes tipos de ADCs, ¿sí? Yo aquí voy a presentar 3 ADCs, pero nos damos cuenta que hay varios tipos de ADCs. Entonces, nos damos cuenta que dependiendo de la resolución, es decir, de la cantidad de bits de los ADCs y de la tasa de conversión de estos, ¿sí? Pues van a haber arquitecturas que van a ser mucho más acorde a esas características que otras. Entonces, por ejemplo, cuando mi resolución, perdón, mi número de bits es bajo, ¿cierto? Pero la aplicación en la cual estoy funcionando o estoy trabajando es alta, pues lo mejor es trabajar con la arquitectura Flash, ¿sí? Ya nos vamos a dar cuenta, tengo un ejemplo de arquitectura Flash, ¿sí? Pero, por ejemplo, digamos, para aplicaciones en donde nos pasamos al lado opuesto, ¿cierto? En donde la tasa de conversión pues es muy, muy baja. Digamos que para eso tenemos los ADCs integradores que integran, ¿sí? Ya también hay otro ejemplo que les traje. Y por último, digamos que el punto medio son los SAR o los Successive Approximation Radio, ¿sí? La tasa de aproximación sucesiva, que también la voy a ejemplificar, ¿cierto? Digamos, con un circuito que tengo acá, ¿vale? Pero también pueden encontrar otros tipos de arquitecturas, ¿sí? Usualmente los PLLs, ¿sí? Que son los que generan el reloj, se ve mucho la arquitectura del sigma delta, porque pues, como sabemos, el PLL es un circuito que genera un reloj, el reloj está asociado a ruido, entonces lo que hacen los sigma deltas es enviar ese ruido, ¿sí? Que se encuentra a bajas frecuencias, lo envían a altas a través de su funcionamiento y en cierto modo liberan un poco el peso del ruido a señales bajas, ¿cierto? En el reloj. Entonces, digamos que es otro circuito, pero ya es mucho más complejo, ¿vale? Entonces, para el tema de ADCs, pues, ¿cuáles vamos a ver? La arquitectura Flash, la arquitectura de integración, que se conoce como Single Slope o Dual Slope, ¿sí? Pendiente única o doble pendiente, y el SAR, que también es bastante común. ¿Listo? Entonces hablemos del SAR. Obviamente cada una de estas características pues tiene sus pros, pero también tiene sus contras. Entonces esta es la arquitectura del SAR, ¿sí? ¿De qué está compuesto? Pues aquí tenemos la entrada. Déjenme ir. Uy, perdón, me equivoqué de botón. Aquí tenemos, ¿cierto? La entrada. Esa es la entrada. Como sabemos, esa entrada pues va a ser
entrada muestreada, ¿sí? Vamos a hacer parte del proceso de conversión de una señal analógica a una señal digital, ¿sí? A través de un sample and hold, ¿vale? Bien sencillo. Y digamos que este valor se va a comparar con un valor que proviene de un registro. Perdón, el SAR es el Successive Approximation Register. Había dicho radio, me equivoco que son registros. Entonces, aquí van a haber unos registros, ¿sí? Que van a tener una información inicial, una palabra inicial, ¿sí? Esa palabra digital inicial se va a convertir a una señal analógica a través de este DAC y se va a hacer la respectiva comparación con la señal de entrada. Entonces, esa señal de salida me va a indicar si hacia dónde debo modificar la palabra, ¿cierto? Del SAR, para cada vez irme aproximando de manera sucesiva, como su nombre le indica, al valor de BI. Ya vamos a ver un ejemplo para que quede más claro, ¿vale? Bien, entonces, ¿cuáles son las ventajas de esto? Entonces, pues es una precisión media, como les dije, ¿cierto? Digamos, se encuentra la resolución, ¿sí? Se encuentra, digamos, en valores medios. Consume baja potencia, es de fácil uso y tiene un bajo tiempo de latencia. ¿Listo? ¿Cuáles son las desventajas? ¿Cierto? Entre más alta la precisión, el ADC se vuelve más lento. ¿Sí? Entre más alta la precisión, digamos, va a tener más bits, digamos, del SAR, al interior del SAR, asociados a los registros, y eso va a hacer que la aproximación, que es sucesiva y que es justamente cambiando el bit más significativo, por decir, o el siguiente bit más significativo, ya vamos a ver un mejor ejemplo, creo que así va a quedar mejor. Digamos que esa aproximación se va a volver, como necesita cambiar muchas veces, ¿cierto? Se va a volver lenta y por lo tanto, pues el ADC tiende a responder de manera lenta, ¿sí? Y claramente, pues existe un límite en la velocidad, ya que pues tenemos todo un camino crítico, ¿cierto? Que es este de acá, que va a limitar la velocidad de mi circuito. ¿Por qué? Pues porque debe haber una comparación, debe haber una modificación de los registros del SAR, debe haber una conversión y todos estos bloques pues van a tener unos tiempos de retraso, ¿cierto? Que van a hacer que el circuito pues, tenga un límite en la velocidad bastante considerable. ¿Vale? Bien, entonces para eso vamos a ver un ejemplo. Vale, entonces déjenme ahí, hago el ejemplo, lo voy a colocar aquí. Entonces, para eso, vamos a hablar del SAR ADC. Déjenme dibujo nuevamente el circuito. Tenemos BIN, tenemos un bloque de muestreo y retención. Y como les dije anteriormente, existe un circuito que es un comparador, que es este de acá. ¿Vale? Aquí existe, después del comparador, una lógica de control. ¿Sí? Y después de esa lógica de control va a modificar los registros del SAR. ¿Vale? Entonces, van a haber unos bits, ¿cierto?, de salida asociados a la información de los registros al interior del SAR, que es lo que se conoce como la salida del SAR. ¿Vale? Entonces, esta palabra es la señal, la salida binaria. ¿Listo? Del SAR, salida binaria. Y bueno, como les dije, como tiene un comportamiento de aproximaciones sucesivas, entonces, pues esta palabra de acá se tiene que comparar con la entrada aquí a través de un DAC. ¿Sí? Un DAC. Que en este caso, pues como vemos, es de 4 bits.
Un DAG de 4 bits. ¿Listo? Como les decía, a medida que yo va aumentando el número de bits de los SAR, ¿cierto? Aumento la información que representan los registros y por lo tanto, pues esa aproximación se va a volver un poco más lenta. ¿Listo? Y finalmente se realiza la comparación acá entre una señal análoga y una señal análoga también. ¿Listo? En el comparador. ¿Vale? Entonces, este bloque de acá es un comparador. ¿Listo? Y claramente, pues, que sabemos de los ADCs y que también se ven los DAGs, pues el DAG va a tener una señal de referencia. ¿Listo? Sí, Tania. Profe, qué pena. Ese S/R que es, la verdad, no. ¿Cómo? Ese bloque S/R que está representando ahí. ¿Este de acá? ¿SAR? No, profe, ¿Cuál? el primero. Ah, ok. Vein. Perdón. Puse la mitad en inglés y puse la mitad en español. Es un sample and hold, muestreo y retención. Ah, ok. Ah, listo, gracias. Sample and hold o muestreo y retención. ¿Vale? Simplemente para eso. Porque sabemos pues que toda señal, ¿cierto? Debe ser muestreada y debe ser retenida un momento para poder hacer la comparación. ¿Vale? Es simplemente un bloque para eso. ¿Listo? Vale. ¿Alguna otra duda? Veo que tiene la mano subida. No, profe, gracias. Vale, listo. Ok. Bien. Entonces, vale. ¿Cuál es el ejemplo? Supongamos que tenemos un Vein igual a 11,2 voltios. Sí, de entrada. Entonces, ¿cómo sería la conversión? ¿Vale? Usualmente, como sabemos, pues nuestro rango, ¿cierto? Está compuesto de, o bueno, tenemos un rango que puede ser un rango de entrada, ¿cierto? Que va a ser definido por 4 bits. Digamos que los 4 bits, y no veo por qué no se actualiza. Esperen que hay un problema con la actualización aquí de mi señal con la del computador. Qué raro. Déjeme ver un momento qué está pasando acá. A ver, si yo dibujo aquí, no sale nada en la pantalla. Muy bien. No sé qué está pasando, pero no me está actualizando lo que estoy escribiendo. Bueno, me toca hacerlo a mano. Ok. Vale, entonces como les dije, ¿cierto? Tenemos una señal en la entrada de 11,2 voltios. ¿Listo? Entonces, usualmente, digamos, como les dije, pues el SAR debe tener una palabra de inicio. Palabra de inicio. Entonces, pues, ¿ustedes cuál consideran que sería una palabra de inicio ideal, ¿cierto? Para nuestro SAR. Una palabra de inicio, ¿cuál considerarían? La mitad del rango. Exactamente, la mitad del rango. ¿Sí? La mitad del rango, ¿cuál sería? Pues 1, 0, 0. ¿Cierto? Esa sería la palabra asociada a la mitad del rango, ¿no? ¿Por qué? Pues porque tenemos 4 bits. Yo sé que mi salida va a variar entre 0, 0, 0, 0 y 1, 1, 1, 1. ¿Listo? Entonces, digamos que si comienzo por la mitad,
eh, eh, pues voy a recorrer, ¿cierto? El mismo rango hacia arriba y hacia abajo, ¿sí? O la misma cantidad de valores. Y no sé qué pasó aquí, pero tengo un problema con la tablet. Bueno, continuemos, en fin. Entonces, basados en la palabra digital, ¿cierto? Que yo voy a enviar, ¿cómo sería la representación de la señal a comparar? Uy, ahí se actualizó todo, vean. Vale, creo que ahora sí tengo control sobre esto. Bien, entonces, como les decía, tenemos una palabra inicial, ¿cierto? De 1000. ¿Y cómo sería la transformación de esta palabra inicial basados en el valor de referencia a una palabra analógica? Bueno, a un valor analógico. ¿Cómo ¿Cuánto sería? vale el valor de referencia? Por ahora BREF. Ah, pues barras medios. Pero bueno, de acuerdo, pero basados en, digamos, en los valores, ¿cierto? De los bits, ¿sí? Entonces, pues yo sé que, digamos, esta señal de acá va a ser ¿qué? Pues va a ser BREF multiplicado por el bit 0, ¿cierto? Sobre 16, el bit menos significativo del registro, sobre 16, el segundo bit menos significativo sobre 8, el tercer bit menos significativo sobre 4 y el tercer bit, o bueno, el primer bit más significativo sobre 2, ¿sí? Entonces, esa sería la transformación a partir de las señales de mi SAR, que provienen de mi SAR. Tenemos esto B0, o bueno, más bien del otro lado. Esto es B0, esto es B1, esto es B2 y esto es B3. Claramente, pues B3 tiene un peso más significativo que el peso de B0. Bueno, sí, y digamos que asumamos que el BREF, ¿cierto? Vale 16. ¿Listo? Entonces, como sabemos, pues la representación 100 que me va a dar, perdón, 1000, ¿cierto? Que es la representación de esta señal, ¿qué va a dar? Va a dar un 1 aquí, va a dar 0 acá, 0 acá y 0 acá. Entonces, un medio por BREF que vale 16, pues va a valer 8. Entonces aquí voy a tener un valor de 8, ¿cierto? Entonces, digamos, una forma, pues que a mi modo de ver es fácil, ¿cierto? Para poder observar cómo es que el SAR va cambiando y cuáles son las decisiones que él toma es a partir de un árbol de decisiones. Es decir, tengo la palabra inicial 1000. ¿Listo? Entonces sabemos que eso vale 8 voltios. Entonces aquí tengo dos opciones, ¿cierto? La primera opción es modificar el bit más significativo. Es decir, modificar el bit más significativo y el segundo más significativo. Es decir, quedaría una palabra de esta manera, ¿cierto? Para ir en un orden decreciente. O también podría tener una palabra de esta manera. Modifico, bueno, el primer bit queda en 1, ¿cierto? Y el segundo bit pasa a 1. Y entonces vean que la decisión se da en los dos primeros bits, ¿listo? De la palabra. Esos son los dos primeros que yo modifico. Entonces, este valor de acá, 0100, equivale a que en análogo. Este valor de acá. Basados en, digamos, en que la señal a comparar, ¿cierto? Está 3/4. 3/4, es decir, este B3 vale 0, B2 vale 1, B1 vale 0 y B0 vale 0, ¿cierto? Entonces, un cuarto, ¿sí? Un cuarto
por 16 no da 4. Sí, 4. Da 4, ¿cierto? Da 4 voltios. Vale, entonces, ¿a dónde quiero llegar con todo esto? En que aquí, si el circuito, ¿cierto? Si digamos, el valor a comparar es menor que el valor de entrada, ¿cierto? Es decir, que BDAC es mayor a Bin, perdón, menor a Bin, BDAC, no, perdón, BDAC es, sí, mayor a Bin. Si el valor que está saliendo de aquí es mayor que el valor que está saliendo de acá, entonces yo modifico el primer bit, ¿cierto? Y el primero y el segundo bit, de esta manera. Mientras que si el valor a comparar, que es justamente este valor PDAC, que está representado por esta expresión, es menor a Bin, ¿cierto? Quiere decir que el valor de aquí es menor al valor de acá, entonces yo debo aumentar, ¿cierto? Los valores de los registros para irme acercando al valor esperado. ¿Cuánto es 1100? ¿Cuánto vale 1100? En análogo. 3/4 de 3 ref. voltios, ¿no? No, 12, 3/4 voltios, sí. de ref serían 12. 12, ¿cierto? Entonces, esto da 12 voltios, ¿cierto? 12 voltios. Listo. Entonces, ¿qué decisión toma el SAR? ¿Me voy para arriba o me voy para abajo? Como yo sé que el valor aquí del DAC vale 8 voltios, ¿cierto? Y Bin vale 11.2, entonces pues debo tomar este camino de acá. ¿De acuerdo? Listo. Siguiente paso. O siguiente decisión. Sí, nuevamente, ¿qué tenemos aquí? Si BDAC es mayor a Bin, o si BDAC es menor a Bin. ¿En cuál de los dos casos estamos? Ahora la palabra cambió a 12 voltios. La palabra acá ahora vale 12 voltios. ¿En cuál de los dos casos estamos? ¿En cuál de los dos casos estamos? BDAC menor a B. ¿En BDAC menor o mayor? Mayor. Mayor, ¿cierto? Estamos en este caso. Es decir, 12 voltios, ¿cierto? Es mayor a 11.2. ¿Sí? Entonces, para este caso, pues, ¿qué debo hacer? Pues debo modificar, ¿cierto? Debo irme por esta decisión, ¿sí? Entonces es importante, como les comentaba, yo a medida que me voy desplazando para allá y voy modificando los registros, es el bit, digamos, el bit siguiente al que modifiqué, el que ahora debo modificar. O sea, digamos, voy pasando, modifico de bit más significativo a bit menos significativo para poder ir haciendo la aproximación, ¿sí? Entonces, digamos, aquí, en este caso, había modificado este bit de acá, ¿cierto? Había modificado el segundo bit, entonces para la siguiente decisión, pues debo modificar el segundo bit o el tercer bit, ¿sí? Aquí modifico el tercer bit o aquí modifico el segundo bit, ¿vale? Entonces, pues este valor de acá es 10 voltios, ¿sí? ¿Y este de acá cuánto es? 1110. ¿Es cuánto en analógico? ¿Cuánto es? Es decir, 14, ¿no? 14. Entonces o sea, sería 1110, ¿cierto? Entonces aquí yo tendría 4, aquí tendría 2 y aquí tendría 1, ¿cierto? Tendría 7. 7 sobre 8 por 16. Es decir, 14 exactamente. 14 voltios. Sí, Tania.
Profe, es que no le entendí un poco al principio. O sea, yo le entendí que, digamos, si B de AC es mayor a 20, ¿tengo que modificar los dos primeros bits o solo uno de los dos? Vale, listo. Ok, entonces volvamos acá, ¿cierto? A la palabra 1000. Sí, señor. Si BDAC es menor a BIN, quiere decir que el valor de aquí, ¿cierto? Es menor al valor de acá. Por lo tanto, este valor de aquí lo tengo que aumentar, ¿cierto? Para que se acerque a este valor de acá. Entonces, como estábamos en 1000, ¿cierto? Entonces yo modifico el siguiente bit, que es ¿cuál? Pues el segundo bit más significativo. Es decir, queda 1100, ¿cierto? Pero ¿cuál es el otro caso? El otro caso es, oiga, si BDAC es mayor a BIN, quiere decir que estoy por arriba, ¿cierto? Del valor esperado. Entonces debo modificar los bits, digamos el siguiente bit más significativo. Entonces estaba la palabra 1000, ¿cierto? Por lo tanto, pues el primer bit no lo puedo cambiar. El segundo bit, ¿cierto? Lo cambio a 1. Lo cambiaría a 1, que es justamente el que hago acá. Pero entonces tendría un 1100, que es justamente lo que tengo acá. Entonces debo cambiar el bit más significativo, ¿cierto? Que era este 1 acá, a un 0, para ir disminuyendo el valor, ¿sí? Para ir digamos, para justamente ir en un sentido decreciente. ¿Sí queda claro? Y hago exactamente lo mismo aquí. Sí, profe. Sí, ¿Sí? señor. Entonces, en este caso, si vea que es menor a BIN, entonces debo aumentar la palabra, ¿cierto? Es decir, que ahora el tercer bit más significativo es el que voy a cambiar. O si no, entonces aquí en este, pues cambio el segundo bit más significativo y también cambio el tercero como aquí. Los invierto. Ahora queda, en vez de tener 1100, pues voy a tener 1010. ¿Listo? Pregunta. ¿Estamos en cuál situación? ¿En BDAC menor a BIN o en BDAC mayor a BIN? Basados en esto. 12 voltios, ¿cierto? Estamos pues en esta situación de BDAC mayor a BIN. Es decir, que ahora me tengo que ir por esta rama. ¿Sí? Entonces el recorrido que hasta ahora hemos hecho es, vamos por acá y vamos por acá, ¿cierto? Aquí nuevamente llego a un árbol de decisión. Bueno, pues, perdón, a un camino de decisión. ¿Que es cuál? Nuevamente, ese valor es mayor el BDAC es mayor a BIN o el BDAC es menor a BIN. Entonces, ¿cuáles serían, cierto, los valores que irían acá? ¿Cuáles serían? 1001. ¿En dónde? En verdad mayor a BIN. En BDAC mayor a BIN sería ¿qué? 1001, 01. exacto. ¿Sí? Y en la parte de abajo, ¿qué tendríamos? 1111. Eh, 1011. 1011, ¿no? O sea, Sí, acuérdense que es este, 1011. no es este, ¿no? Es 1011, exacto. 1011. Vale, déjenme yo aquí hago un cambio de la información, del lugar de la información, para, para que tenga espacio. Listo. Y aquí decíamos que Bref valía 16 voltios. Listo. ¿Por dónde nos vamos? ¿Por arriba o por abajo? Estábamos en 10 voltios, ¿no? Por abajo. Por abajo, ¿cierto? Listo. Entonces nos vamos por abajo. 1011, ¿cuánto es en analógico? ¿Me puede ayudar, por favor? 11 voltios. 11 voltios. Exacto. Entonces son 11 voltios, ¿cierto? Aquí nuevamente, volvemos a la decisión. BDAC, ¿cierto? Mayor a BIN o BDAC menor a BIN.
¿En cuál de las dos situaciones estamos? ¿En esta o en esta? La Vedag menor menor. a 20. Menor a 20, ¿cierto? Teníamos 11 voltios y es 11.2, entonces debemos irnos por este lado acá. ¿Cuáles son los valores que encontramos aquí y acá? Basados en este de aquí. Digamos aquí, ¿cuál sería? Estamos en 1011, ¿cierto? Nosotros modificamos 1001. 10. No, 1010. 1010. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Pues porque ahora estamos modificando el último bit significativo, que es este de acá, ¿cierto? Bueno, este de acá. Digamos, en esta transición de aquí, o en este cambio de acá, habíamos modificado el tercer bit más significativo. Ahora en esta modificamos el cuarto bit más significativo. Entonces, ok, llegamos a este valor, ¿cierto? ¿Y qué vamos a tener acá? Entonces yo debo aumentar, ¿cierto? Entonces, como había modificado el tercer bit más significativo, pues ahora debo modificar el segundo bit más significativo para seguir creciendo, ¿sí? Que es justamente lo que tenemos acá. Daría un 1100. Y entonces vean lo que ocurre aquí. Lo que ocurre aquí es que este valor de acá ya lo habíamos obtenido anteriormente, que es este de acá, ¿cierto? Entonces, digamos, a partir de la lógica del SAR, él nos va a decir, oiga, pilas, que ya se está repitiendo nuevamente un valor con el cual usted ya había iterado. Por lo tanto, el valor esperado, ¿cierto?, de este SAR es este de acá, es el valor anterior, ¿sí? Que es justamente 1011. Entonces, este valor Bin, ¿cierto?, igual a 11.2 voltios a través de la lógica de un SAR, ¿cierto?, va a dar un valor de salida de 1011, como tenemos acá. ¿Listo? Y ese es el funcionamiento del SAR ADC. Vean que nos vamos aproximando, ¿sí? Poco a poco, perdón, de acá a acá, de acá a acá y de acá a acá, ¿cierto? Al valor correspondiente. Yo eso lo puedo también ver de esta manera. Digamos que esta es una gráfica que ayuda bastante. Y es que, oiga, tenemos aquí, ¿cierto? Tenemos aquí, por ejemplo, 16 voltios, 15 voltios, 14 voltios, 13 voltios, 12 voltios, 11 voltios. Uy, creo que aquí me equivoqué. Acá, 11 voltios, 10 voltios, 9 voltios, ¿cierto? 8 voltios, 7 voltios, ¿vale? 6 voltios, 5 voltios, etcétera, ¿sí? Y aquí tenemos la iteración 1, tenemos la iteración 2, tenemos la iteración 3 y la iteración 4. Entonces, basados en lo que vimos anteriormente, sabemos que en la iteración 1, ¿cierto?, comenzamos en un valor de 8, ¿no? Que era justamente la palabra inicial. Aquí me pasé un poco. ¿Vale? Después que nos dimos cuenta, después pasábamos de 8, ¿cierto?, a 12. Entonces la siguiente palabra va a ser, perdón, el siguiente valor va a ser 12. Hasta acá. Sí. Entonces pasamos de aquí a acá. Después de eso, ¿a dónde vamos? Pasamos de 12 a 10, ¿cierto? Y después de 10 a 11. Entonces de 12 pasamos a 10, que es este punto acá. ¿Sí? Y finalmente pasamos a 11. ¿Sí? Entonces vean que ese es el comportamiento del SAR. Y vean que pues,
tiene sentido con el nombre que menciona, ¿no? Que es justamente una aproximación de registros, una aproximación sucesiva de registros, ¿no? Primero tengo este valor, después paso a este, después a este y después a este. Voy convergiendo, ¿no? Importante recordar que cuando en la cadena, ¿cierto? Se repite un valor por el que ya pasé, que es como se observa acá, aquí habíamos pasado en 1100 y ese había sido, digamos, el segundo valor de los registros. Entonces ahí el SAR tiene que tomar la decisión de parar, porque si no, pues entonces voy a nuevamente a seguir este mismo camino y decir como, oiga, la secuencia, justo la secuencia anterior es justamente el valor que usted está esperando y es el valor, digamos, de una cadena de bits binaria de la representación de la entrada de 11.2 voltios. ¿Listo? Es así que funciona el SAR ADC, ¿vale? Entonces siempre mirando, ok, modifico el bit más significativo, modifico el segundo bit más significativo, modifico el tercer bit más significativo, modifico el cuarto bit más significativo. Siempre va, digamos, cambiando el bit, digamos, el bit más significativo, ¿sí? O el siguiente bit más significativo, si lo quieren ver así, ¿vale? Tania, ¿tienes preguntas? Profe, sí, es que me confundí un poco. O sea, esto que estamos haciendo es para ver la salida binaria, ¿sí? O sea, es Claro, completamente claro, es un aparte de SAR lo que ADC, viene es un después ADC, del ¿no? DAC. Es un ADC. Sí, profe. O sea, lo que viene La después salida del binaria se DAC. da aquí. Sí, es justo lo que entra antes del DAC, ¿vale? Ah, Porque el listo, DAC lo que me profe. va a hacer es que me va a convertir una señal digital a una señal analógica para Ah, poder ok. después hacer la comparación entre esa señal analógica y la señal de entrada, ¿vale? Ah, listo. Es que pensé que Entonces estábamos era realmente, comparando lo de la salida del DAC y estaba confundida. Ya, profe, ya entonces, le entendí. vale, listo. Entonces realmente la salida, pues como es una ADC, ¿cierto? A mí me interesa es ver la salida digital, que es justamente la información que está al interior de los registros de este SAR ADC, ¿vale? Entonces, pues a mí me parece importante que hagan este, digamos, árbol, ¿cierto?, de toma de decisiones para poder entender, ¿cierto?, para poder ver cómo es que el SAR se va acercando cada vez más a, a, digamos, al valor esperado. ¿Listo? ¿Alguna otra duda o pregunta que tengan, muchachos, muchachas? Entonces, digamos que en esa lógica de control Sí. se tiene que tener en cuenta, pues, esta parte de qué tomar, ¿no? ¿Cómo así hay que tomar? De tomar Ah, ok, ya. sí, tomar la decisión de la comparación, ¿sí? Claro, pero eso me lo va a dar es este comparador. Y eso va a ir a la lógica de control. ¿Sí? Dependiendo del valor que salga aquí en de comparador, pues yo voy a saber si este valor es más grande o este valor es más grande. Y aquí va a tener o un 1 o un 0. Y eso es lo que Sí. va a entrar a la lógica de control y es lo que va a modificar los valores de los registros. ¿Listo? Y además tiene que tener en cuenta la parte cuando ya se repitió con otro valor. Exactamente. Sí, exactamente. Sí. Entonces, por eso es que les digo que si digamos el número de bits aumenta, ¿cierto? Pues a mí cada vez me va a tocar hacer un árbol mucho más grande, ¿cierto? Aquí digamos que llegamos en 4 iteraciones, pero digamos, no sé, si es un DAC de 16, imagínense toda la cantidad de vueltas que tiene que dar. Entonces es por eso que yo mencionaba que el SAR, digamos, una de las desventajas del SAR ADC es que tiene un ¿qué? Digamos, un tiempo de respuesta, o como lo dicen aquí, un límite en la velocidad bastante grande, ¿sí? Digamos, a medida que yo aumento los bits, el ADC se vuelve más lento, ¿sí? Y por lo tanto, pues la velocidad va a estar limitada. ¿Vale? ¿Alguna otra duda o pregunta que tengan? No, listo. Entonces, bien. Yo les subo hoy mismo, ¿cierto? Este ejemplo del SAR ADC. Mi invitación aquí es modifiquen, ¿cierto? El BEIN, modifíquelo, digamos, a 5.8 o a 14.3 o a, no sé, 7.1, ¿sí? Y hagan este mismo
procedimiento, ¿cierto? Y obtengan digamos, el árbol de decisión, ¿vale? Digamos que la forma más fácil de ver cómo se aproxima, pues es con este diagrama de acá. ¿Listo? Bien, ok. Entonces, vale. Otra arquitectura, digamos, ya vimos esta del SAR, ¿cierto? Ahora podemos ver la arquitectura Flash, ¿cierto? Y como les dije, la arquitectura Flash pues tiene una resolución de bits baja, pero funciona a una velocidad alta. Y ya nos vamos a dar cuenta el por qué. Entonces, usualmente, la arquitectura Flash está compuesta de comparadores en la entrada, ¿cierto? ¿Sí? De comparadores en la entrada de un codificador, y a partir de ahí pues va a salir digamos, una respuesta digital, ¿sí? Entonces, ¿cómo está compuesto este ADC? El ADC está compuesto de 2 a la n-1 comparadores, 2 a la n resistencias y de una lógica de control que es justamente la que permite codificar la señal, ¿vale? ¿Por qué creen que este ADC permite llegar a velocidades mucho más altas? ¿Por qué creen? ¿Cuál creen que es la razón? Primero, pues porque no se tiene que hacer un proceso que tome n ciclos, sino realmente es combinacional, entonces puede ser en un ciclo. Ok, sí. Es por eso, ¿cierto? Sí, básicamente por eso. Exactamente. El delay path es muy similar al anterior porque también se pasaba por un comparador, Ajá. ¿sí? Que Y son estos de acá. luego por una lógica digital que probablemente, pues obviamente es diferente, pero va a tener un impacto en el delay similar. Sí. Pero Más sin que no embargo, hay como un loop, no hay hay un una loop. realimentación. Exacto, sí. Exactamente. Porque este ADC es mucho más rápido que el ADC, perdón, que el SAR. Porque, si ustedes se dan cuenta, pues uno, no hay loop, ¿cierto? Y dos, las entradas a este codificador, ¿cierto? Están en paralelo. Son 2 a la n-1 comparadores, es decir, 2 a la n-1 señales en paralelo que entran, o sea, entran al mismo tiempo, ¿cierto? Al codificador. Mientras que en el otro caso, si ustedes se dan cuenta, en el caso del SAR ADC, que no puedo cambiar del SAR ADC, teníamos una única entrada, ¿cierto? Una única entrada, digamos, que entraba, valga la redundancia, al codificador, ¿sí? Entonces aquí yo tengo 2 a la n-1 entradas, ¿sí? Para, mejor dicho, pasarle todos los valores de una vez a la parte, a la lógica, ¿cierto? Como se observa aquí, y codificar esos valores para obtener una señal digital ya lista, ¿vale? Entonces, Tania, ¿tú tenías una pregunta? No, profe, ya lo que dijo Hansen me quedó claro. Ya, profe. Ok, listo. Entonces, tenemos unos divisores resistivos, ¿cierto? Que son justamente, si ustedes se dan cuenta, los que a partir de una señal de referencia, ¿sí? Bueno, esta sería mi señal es que creo que no, creo que mejor me devuelvo. Vale, aquí ¿qué tenemos? Digamos en cuanto a señales. Tenemos, como ustedes se dan cuenta, tenemos en las entradas de los ADCs, ¿cierto? Tenemos unos divisores resistivos. Aquí están las resistencias. Aquí tenemos una señal de referencia
Y aquí podemos tener una señal de referencia, digamos, no sé, negativa, menos Bref, o para términos más prácticos, ¿cierto? 0 voltios. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Aquí tengo un divisor resistivo, ¿cierto? Entonces aquí voy a tener una porción de Bref, otra porción de Bref, otra porción de Bref, otra porción, y así, digamos, cada vez esa porción va disminuyendo hasta llegar a los 0 voltios. ¿Listo? Bueno, en realidad no llega a los 0 voltios aquí, porque 0 está acá, entonces aquí hay una pequeña división, ¿sí? Entonces, digamos, entre este punto y este punto, no sé, hay un valor B1, una caída de tensión B1, entre este y este hay una caída de tensión B2. En realidad, las caídas, pues si las resistencias son iguales, ¿cierto? Voy a tener la misma caída de tensión, ¿vale? En cada una de estas resistencias. B1, aquí otra caída de tensión B1, ¿sí? Aquí otra caída de tensión B1, hasta llegar acá a la caída de tensión B1. ¿Sí? Entonces todas las resistencias manejan una caída de tensión igual, ¿sí? Y lo otro interesante es que aquí en esta parte de acá viene mi Bin. Entonces vean que el Bin está entrando al terminal positivo, ¿cierto? De todos los amplificadores operacionales. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que ese Bin se va a comparar en todos los amplificadores operacionales con cada una de las razones o de las caídas de tensión, ¿cierto? Que se generan en las entradas negativas de los amplificadores, ¿sí? Es realmente una comparación en paralelo, ¿sí? De una señal de entrada con respecto a diferentes valores que están espaciados o que tienen la misma tensión de caída, ¿sí? Eso es lo que es el ADC, ¿vale? Entonces, claramente, en algún punto, si yo tengo, digamos, Bin mayor a Bref, ¿cierto? Pues, ¿cuál va a ser la salida de mi comparador? Como Bin está en el terminal positivo y Bref en el negativo, pues si Bin es mayor a Bref, entonces aquí va a sacar un 1, ¿sí? Y así sucesivamente hasta encontrar, ¿cierto? Digamos, todos los valores de entrada al codificador, y ese codificador claramente pues me va a generar una salida binaria. Voy a hacer un ejemplo, ¿vale? La próxima clase de un ADC, ¿sí? Digamos que aquí no lo hice porque pues ya el tiempo se nos acabó, pero pues quería mostrarles simplemente de qué estaba compuesto el ADC y cómo era su procedimiento, ¿sí? Entonces, el ADC, pues ¿cuáles son las ventajas? El ADC pues es el ADC Flash, ¿cierto? Es el ADC más rápido, ¿cierto? Y es especial para aplicaciones con un ancho de banda grande. Es decir, necesito que conmute de manera rápida, necesito hacer la transformación de las señales de manera rápida, ¿sí? Por ejemplo, aplicaciones aeroespaciales o digamos de alta velocidad, ¿sí? Entonces, eso es lo que es un ADC Flash. ¿Cuáles son las desventajas? Pues claramente, a mayor número de bits, pues mayor número de comparadores, ¿cierto? Va a haber un alto consumo de potencia. Usualmente su resolución es limitada, ¿cierto? Máximo 8 bits se manejan, es lo que yo he encontrado en la literatura. Como tenemos un número importante de comparadores, pues su área va a ser muy, muy grande, ¿cierto? Va a ocupar un área bastante importante. Y lo otro es que como dependemos de 2 a la n-1 comparadores, ¿cierto? ¿Qué pasa si hay mismatch entre los comparadores mismos? Entonces ahí va a haber unos problemas de matching entre los componentes y por lo tanto pues puede haber unos errores de conversión. ¿Listo? Ese es el ADC Flash, muchachos. Como les dije, la idea es que la próxima clase, ¿cierto? Arranque con un ejercicio, ¿cierto? Un ejercicio más claro para que ustedes vean cómo es que funciona la parte, sobre todo del codificador, para obtener la señal digital a la salida. ¿Listo? Entonces se nos acabó la hora, muchachos. Nos vemos entonces el martes y este fin de semana pues estaré dedicado a la corrección de sus parciales. ¿Vale? De mi parte no hay más, entonces pues espero que tengan un buen fin de semana y nos vemos el martes. ¿Listo?
Qué pena, esas diapositivas cuando las puedes subir, ¿Cuáles? esas que nos estaba mostrando, ¿Las o ya las de subió. las del tablero o las otras? Las ¿O otras, las teóricas? las Las puedo teóricas. subir ya si quieren, no hay ningún problema. Ah, listo, profe, gracias. Yo las subo ahorita. ¿Listo? Listo, muchachos. Entonces nos vemos el martes. Que tengan buen fin de semana. Hasta luego, profe. Luego, profe. Hasta Chao, luego, que estén profe. bien.